Bienvenidos a esta nueva emisión del cuarto ciclo de conferencias de la Red Doctoral para la Educación Mexicana. Hoy tendremos una conferencia muy atractiva sobre lectura y la reflexión a cargo de la maestra Roserlinda de la Cruz Barrón. Bienvenida, maestra, mucho gusto que esté aquí con nosotros. Y quien estará a cargo de la moderación es la doctora Anita Pérez. Doctora Anita, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Es un gran honor tenerlas por acá. Y como Muchas gracias. siempre, vamos a dar inicio con el video promocional que compartimos en nuestras redes sociales, donde hacemos la presentación de la maestra Roserlinda de la Cruz Barrón. Adelante, por favor. Hoy tendremos una conferencia muy atractiva sobre lectura. La maestra Rosa Erlinda de la Cruz Barrón es una educadora mexicana con profunda vocación transformadora. Licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Español por la Escuela Normal Superior José Eleuterio Medrano Rubal en Chihuahua y maestra en Educación por el Instituto de Estudios Superiores de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, Campus CDMX. Actualmente cursa el doctorado en Educación en la misma institución. Su pensamiento pedagógico se ha plasmado en artículos publicados por el ILSE, como Los estudiantes como narradores y Nuevo modelo educativo, docentes ante el cambio. Ha sido investigadora, especialista y tutora en el curso Modelo Educativo Mexicano 2022, del Plan de Estudio al Aula, y participa como docente innovadora en la nueva familia de libros de texto, fase 4, con el proyecto La Ruta para conocer las maravillas de mi localidad. Es coordinadora de Inclusión y Equidad de Género en la Red Doctoral de Educación Mexicana, maestra de Español en la Secundaria Estatal 3023 en Chihuahua y miembro activo del Colegio Mexicano de Docentes de Ciencias de la Naturaleza, del Ambiente y la Tecnología AC, Colmenat. Su labor trasciende fronteras como integrante del proyecto internacional Heritage de Year Norillas, en colaboración con Puerto Rico y Francia. Su vocación pedagógica se expresa en cada aula, artículo y proyecto, como testimonio vivo de una educación con sentido, equidad y pertenencia. Este miércoles 8 de octubre de 2025, a las 20:30 horas estará presentando su conferencia titulada Familias Lectoras, Comunidades Vivas. La maestra Rosa Erlinda de la Cruz Barrón honra la docencia como acto ético, creativo y colaborativo, y representa con dignidad el espíritu de la nueva escuela mexicana. Este miércoles 8 de octubre de 2025, a las 20:30 horas estará presentando su conferencia titulada Familias Lectoras, Comunidades Vivas. No te la puedes perder. Te esperamos. Muchísimas gracias y cedo el uso de la palabra a la doctora Anita Pérez, quien hará lo propio para moderar esta sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Y bueno, qué honor, qué inmensa alegría poder estar en este espacio compartiendo los conocimientos, compartiendo la sabiduría y la experiencia de nuestra querida Rosa Erlinda. Me parece que lo que le hizo falta a tu presentación es que, además de todo eso, de que eres una extraordinaria docente, de que tienes mucha experiencia, de que eres una maravillosa investigadora, una estudiante incansable, como bien decía Freire, que nunca debemos dejar de aprender, eres un extraordinario ser humano. Y eso, todo eso lo plasmas no solamente en tus actividades, sino en el trato con tus estudiantes, en el trato con los padres de familia, y los resultados están a la vista porque todas las actividades que tú generas tienen un impacto formidable, lo hemos seguido, lo conocemos, y bueno, en la Red Doctoral para la Educación Mexicana estamos orgullosísimos de ti, de tu trabajo, de tu trayectoria, de tu impacto y de todas las proyecciones que tienes a nivel internacional. Es maravilloso. El tema del que nos vas a hablar en esta noche es un tema por demás interesante, apasionante, sustento propio de la educación, estructura fundamental que nos da pauta para poder realmente educar a nuestros estudiantes, y estamos ansiosos de escuchar lo que puedas decirnos, mi querida doctora. Muy buenas noches, bienvenida, y es un honor, repito, es un honor compartir este espacio contigo. El honor es mío, doctora Anita. Gracias, doctora Covadonga, y a todos mis compañeros que nos acompañan en esta sesión. Maestro Quiles, a todos en general, no quiero omitir a nadie. Es un honor para mí compartir esta sesión, en primer lugar, porque es sobre mi especialidad y creo que es algo que a mí en lo personal me apasiona. Ojalá que sea de interés de todas y todos los que
esta noche nos acompañan. En esta ocasión voy a presentar esta sesión con familias lectoras, comunidades vivas. Nosotros debemos de recordar ese enfoque y sentido de la nueva escuela mexicana y sobre todo contemplar y relacionar la importancia de la lectura y de la escritura en el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Quién no puede olvidar ese libro o historia que le contaban su abuela, su abuelo, su mamá, su papá, algún tío, alguna maestra inclusive? Porque la lectura es una buena amante, nos sigue a donde quiera que vayamos y sobre todo pues nos ayuda a crecer en diferentes aspectos. Los autores, ¿qué autores o cuentos representan nuestras raíces culturales? Algunas veces nos hemos puesto a reflexionar sobre esta situación o relación que tenemos con los autores, que nos vincula, que nos identifica con estos autores que a pesar de que hayan pasado muchísimos años, nosotros sentimos como si lo hubiéramos escrito nosotros o como si estuviera pasando en este momento. Es muy importante que también nos cuestionemos sobre si leemos libros en casa que hablen sobre nuestras tradiciones, sobre nuestras costumbres y sobre nuestra historia. ¿Y por qué no? Saber la importancia que debe tener preservar nuestra lengua materna. Si nosotros por algún motivo llegamos a cambiar de lugar de residencia, o bien las personas que tienen como primera lengua una lengua originaria, lo importante es de no perderlas y de conservarlas a través de la lectura. Comenzamos. Vamos a comenzar pues compartiendo algunas aportaciones de algunos autores contemporáneos que nos invitan a ver la lectura y la escritura desde diferentes perspectivas. Comenzamos con Daniel Cassani, quien nos propone leer y escribir y que nos dice que no solamente son habilidades técnicas, sino que también son prácticas sociales y que tienen sobre todo su principal propósito, que es la comunicación. Entre las obras más importantes de Daniel Cassani está Describir el escribir y Reparar la escritura, donde ofrece estrategias, no solamente a los estudiantes, también a nosotros, de la importancia que tiene el escribir para planear, para redactar y para revisar aquello que sentimos, que pensamos y que deseamos expresar. Esta situación por la que yo contemplé a Daniel Cassani es precisamente porque nos invita a fomentar la reflexión crítica, siendo el pensamiento crítico uno de los articuladores de la nueva escuela mexicana y que nos ayuda a ser capaces de analizar mensajes, a identificar las intenciones de cada texto y a cuestionar la información si es verídica o no, desde una perspectiva inclusiva y contextualizada, porque la forma, nos menciona Daniel Cassani que no hay una forma correcta de leer ni tampoco de escribir. Sin embargo, nosotros debemos de aprovechar la diversidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestro salón de clases, en nuestras escuelas, para propiciar precisamente esa lectura y llevarla desde los textos que nosotros identifiquemos como fuentes inagotables de sabiduría y sobre todo de los saberes ancestrales de nuestras comunidades y de nuestros pueblos originarios. También propone prácticas como escribir cartas, reseñas, artículos, blogs. Todo esto, pues reconociendo los nuevos escenarios que tenemos para interactuar y para compartir la lectura y la escritura en este tiempo de la era digital, ¿verdad? Emilia Ferreiro, que nos dice que los niños aprenden construyendo hipótesis sobre un sistema de escritura, que piensan, que experimentan y sobre todo que descubren cómo funciona el lenguaje escrito. Ella nos habla de la alfabetización, de cómo es un proceso gradual, de los errores que no se ven como fracasos, sino que es una parte fundamental del aprendizaje de todos y todas las que coincidimos en un espacio en donde podemos aprender.
Y ahorita que hablo de un espacio que podemos aprender, ese espacio puede ser cualquier lugar. Ahorita mismo estamos propiciando un espacio para interactuar, para dialogar, para aprender. Este proceso incluye diversas etapas y ella nos habla pues, de los niveles precisamente de la escritura, que es el presilábico, silábico, silábico alfabético y alfabético. Los maestros que son de español, pues pueden hablar y realizar las evaluaciones. No me gusta llamar evaluación, sino más bien una valoración del nivel de escritura de cada uno de sus estudiantes. Daniel Penac, que nos habla del derecho de la lectura como un derecho, que no debe de ser vista como un derecho, sino no como un deber, sino como un derecho que tenemos todas las personas. Los derechos del lector nos los comparte de una manera muy amena, divertida. La importancia de despertar el gusto por leer. Inclusive él hace un ensayo muy bonito, muy profundo con relación a por qué cuando aprendemos a leer todos queremos acabarnos esos libros y queremos agotar todo el puesto de revistas. Bueno, en mi caso yo, porque ya soy de una época anterior, y nos gustaba ir a comprar los cuentos, las revistas, los libros y queríamos más y más y más. ¿En qué momento hemos perdido esa costumbre, ese hábito por leer, ese amor, esa pasión que despierta el olor de un libro nuevo, esa inquietud de saber qué es lo que nos depara y hacia dónde nos va a llevar, hacia dónde nos va a invitar a viajar? Respetar los ritmos y diferencias del lector y formar lectores para la vida, que amen leer y encuentren un sentido en los textos. Y aquí, pues, no podía evitar poner a una imagen de Paulo Freire que nos habla de una manera muy real. Yo creo que no puede haber una frase más real que la que está en la pantalla. La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Entonces, pues, sigamos con este contenido de esta sesión. La nueva escuela mexicana nos invita a leer de diferentes maneras. Uno de sus ejes articuladores es precisamente la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Cómo podemos adquirir conocimientos, inclusive de lugares o escenarios que estén lejos de nosotros. Múltiples lenguajes en donde nos lleva a rescatar todas esas lecturas y conocimientos de nuestros pueblos originarios y de, ¿por qué no?, de lugares pues que están muy cercanos a nosotros en cada una de nuestras escuelas. También este material de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura, y sobre todo la Estrategia Nacional de Lectura que enriqueció bastante este camino que lleva recorrido la nueva escuela mexicana. Entre ellos rescaté unas palabras claves, ¿verdad? En lo que coincide en todas estas aportaciones, en toda esta literatura de la nueva escuela mexicana, podemos encontrarnos códigos de expresión. Recordemos que la lectura y la escritura no solamente corresponde a la disciplina de español. Todas las disciplinas de todos los campos formativos hacen uso de la lectura y de la escritura. Es por eso que nosotros compartimos esos códigos de expresión, los hábitos de la lectura, la cultura, la expresión del arte de cualquiera de sus manifestaciones y sobre todo poder preservar eso tan importante que es nuestra historia. En la nueva escuela mexicana, nosotros sabemos y reconocemos que es un proyecto educativo crítico, humanista, comunitario, y que tiene como intención principal transformar la visión integral de sus estudiantes. De ahí que los estudiantes deben conocerse, cuidarse, valorarse a sí mismos, aprender acerca de cómo pensar y no en qué pensar, a ejercer ese diálogo
como base para relacionarse y convivir con quienes les rodean, adquirir valores éticos y democráticos y a colaborar e integrarse en comunidad para lograr una transformación social. Qué bonito esto de la nueva escuela mexicana. Yo me declaro enamorada totalmente de este enfoque y de la visión de la nueva escuela mexicana. Y la verdad, comentando con algunos compañeros maestros de diferentes partes de México y de algunas otras partes de América Latina, coincidíamos en que la nueva escuela mexicana es bondadosa. Es bondadosa y vamos a ver por qué. Esta imagen la dejé sin una sola palabra, precisamente para rescatar la importancia que tiene cómo aprendimos nosotros nuestra lengua. Cuando éramos pequeños, unos bebés, nosotros aprendimos nuestra lengua escuchando a quienes hablaban. Al escuchar, nosotros podemos fortalecer nuestro nivel de comprensión, de atención, aprendemos a inferir los significados de algún mensaje a partir del contexto de las palabras mismas. Aprendemos a retener información. Y quiero decirles que escuchar es la primera de las habilidades lingüísticas. Y a lo mejor para muchas personas podría parecer que es la más sencilla, y sin embargo, nosotros podemos escuchar y hemos oído hablar de muy buenos oradores, pero muy difícilmente vamos a aprender a hablar de muy buenos receptores o personas que les gusta escuchar a los demás. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente es la primera y es la que debemos de trabajar más, porque a todo mundo nos gusta ser escuchados, pero escuchar a los demás también es un ejercicio que debemos de trabajar. Después de escuchar, nosotros hablamos. Aprendemos a hablar, a repetir al principio, ¿verdad? Sin conocimiento en sí de las palabras, pero poco a poco y cuando ya logramos hablar, expresamos nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros pensamientos y también aprendemos a utilizar un vocabulario adecuado, adaptándolo al tono, al contexto y al interlocutor. Comunicar también a través del habla, nosotros podemos comunicarnos de una manera asertiva. Aquí es muy importante, vamos a entrar a dos procesos que son importantes y que yo los invito, mamás, papás, porque invité a esta sesión ahí por Facebook Live a los papás de mis alumnos. No sé si por aquí se encuentren. Y ojalá que hayan otros papás de otros estudiantes de muchas escuelas que nos estén escuchando, porque la lectura es un proceso muy importante en el desarrollo profesional y cognitivo de un ser humano. ¿Por qué? Es tan importante como cuando decimos, el niño gateó. ¿Por qué es importante que el niño gatee? Porque cuando cae, pues va a poner sus manos y no se va a lastimar tanto. Lo mismo sucede con la lectura. La lectura debe ser propiciada y relacionada con el amor. No podemos pedir o exigir algo que nosotros no ofrecemos. La lectura debe relacionarse con el amor directamente. Cuando tú enseñas a leer a un niño, le estás abriendo los ojos. Lo estás enseñando a leer todo lo que le rodea. Y a leer, él va a aprender a comprender e interpretar textos. Es de ahí muy importante que, por ejemplo, en algunas situaciones, los niños al comenzar a leer, a veces se les compara con el hermanito mayor, que porque el hermanito mayor leyó más rápido, que el hermanito mayor era, pues,
se sacaba muy buenas calificaciones y a lo mejor por ahí se les fue un coscorrón. Por ahí hay papás que inclusive hasta les he escuchado yo que dicen, síguele y te voy a poner a leer de la página tal a la página tal, o me vas a leer tal cosa, y lo relacionan con un castigo cuando la lectura debe ser un regalo, debe ser un premio, de ninguna manera un castigo. Al leer, el alumno identifica no solamente la interpretación de cada uno de los textos ni su intención comunicativa, también identifica la estructura, el propósito de un texto y más allá todavía lleva y conduce a la persona a poder analizar y evaluar la información que está recibiendo. Fíjense nada más la importancia de la lectura. Es por eso que varios maestros, ahorita ya no lo podemos hacer por la cuestión, pues, de la estrategia de vida saludable que tenemos en las escuelas, pero yo reconozco que yo invitaba a los niños a que elaboráramos un dulce literario y que el niño que llevara una bolsa de dulces la repartiera y mientras lo escuchábamos leer y todos poníamos atención para que aquellos niños que hubieran batallado al principio con la cuestión de la lectura tuvieran la oportunidad de relacionarla con algo dulce o con algo placentero. A lo mejor de ahí también viene el café literario y de ahí vienen pues aquellas tertulias y situaciones que propiciaban precisamente el hábito de la lectura. Escribir. Escribir, pues, de estas habilidades es como quien dice la habilidad de más alto nivel cognitivo. Nos ayuda a poder comunicar, al igual que como lo hicimos de manera oral, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, a utilizar un vocabulario adecuado al auditorio, a las personas con las que vamos a interactuar, a organizar nuestras ideas para poder escribirlas, a pensar en transmitirlas de una manera coherente y sobre todo nos da la oportunidad de revisar el texto, de revisar cómo escribimos, porque si nosotros queremos saber cómo hablamos, yo les recomendaría que nos leyéramos más seguido. Es un buen ejercicio para saber cómo nos expresamos y cómo hablamos. Si queremos saber cómo hablamos, qué muletillas, cualquier situación que queramos saber relacionada con nuestra expresión, leámonos más cómo escribimos. La lectura, aquí tenemos varias imágenes de familias en diferentes espacios. Generalmente la lectura siempre se relaciona con una imagen de un abuelo leyéndole a un niño, porque generalmente los abuelos tenemos más tiempo para convivir y para compartir que cuando nuestros hijos estaban pequeños. La lectura representa un impacto emocional, un impacto psicológico y estrecha ese vínculo con la familia. ¿Y qué son los vínculos? ¿Con qué los relacionamos? ¿Cómo los interpretamos? Los vínculos son esos lazos invisibles que nos ayudan a creer y a pensar en las personas a pesar de no estar en el mismo lugar ni en el mismo tiempo. Las familias que leen en familias son familias fuertes, son familias con vínculos en donde no puede enfrentarse ningún enemigo, porque a través de la lectura nosotros podemos identificar estados de ánimo, emociones, sentimientos, inclusive pues, podemos darnos cuenta de algún problema que puedan estar enfrentando nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra nuera. ¿Y qué les puedo decir? Decía por ahí un maestro que le mando muchos saludos por si en algún momento me llegara a escuchar, el maestro Francisco Carreón Flores, decía: los maestros de español comenzamos leyendo textos y terminamos leyendo a las personas.
Pero esto de la lectura, como bien les menciono, no debe ser relacionado solamente con una disciplina. Seríamos muy egoístas y se trata de multiplicar, no de restar. Todo profesionista de cualquier carrera debe tener una relación estrecha con la lectura. Los momentos cotidianos para transmitir lectura. En ocasiones decimos, a mí me gustaba que mi mamá me contara un cuento y cuando lo compartimos en el salón con los chavalos, con los muchachos, nos dicen, no, a mí nunca me leyeron un cuento, pero yo no olvido a mi maestra de tal grado de primaria que siempre compartía con nosotros esos mágicos momentos de la lectura. Y a lo mejor no llegó en primaria, ni en secundaria, ni en preparatoria, a lo mejor llegó hasta la carrera y llegó esa persona que te ayudó a través de la lectura a tener ese amor y esa pasión y a tratar de fomentar ese hábito con las generaciones que vienen detrás de nosotros. No solamente con nuestros hijos, también con nuestros estudiantes y, ¿por qué no?, también con nuestros compañeros maestros. Estamos haciendo comunidades de aprendizaje y la Red Doctoral para la Educación Mexicana ya tiene mucho tiempo trabajando con diferentes especialistas de diferentes ámbitos. Precisamente la semana pasada escuchábamos atentos la disertación del doctor Armando Viloria, que le mando muchos saludos y muy agradecida porque es mi gran maestro de programación neurolingüística y próximamente, no quiero aventarme por aquí un gol, pero próximamente la red doctoral estará ofreciendo una capacitación en ese sentido. Esta relación es como recordar y como nos invita a viajar hacia el pasado y a investigar cómo empezamos a aprender a leer y a escribir. ¿Recordamos de qué manera lo hicimos? Cuando nosotros entramos a la escuela, nuestro primer contacto fue preescolar y nosotros no sabíamos leer ni escribir. Solo aquellos niños superdotados pues que ya saben hacer las cosas antes de tiempo. Sin embargo, para ser realistas, debemos de reconocer que el niño de la edad que nace hasta los 7 años, lo más sano es que el niño reconozca y lea, pero que lea su entorno, que aprenda a ver los árboles, los animales, las flores, el paisaje, la lluvia, el agua, las piedras, la tierra, que el niño aprenda a identificar una cara triste, una cara feliz, que aprenda a identificar sus propias emociones, sus sentimientos, que aprenda a leerse a sí mismo. No podemos ofrecer lo que no tengamos. Entonces, el niño, desde que nace hasta los 7 años, lo más sano es que aprenda a convivir y a leer su realidad, su entorno y a aprender a vivir y a convivir con los demás en armonía, con paz y tranquilidad. Porque la lectura requiere ya todas estas situaciones y habilidades por parte del niño al momento de leer, al momento de escribir. Entonces, nosotros aprendimos en el kinder con rondas, con retihuelas, con coplas, con canciones, y llegábamos y se las cantábamos a nuestra mamá y después toda la casa la estaba cantando. Y después pasamos a las adivinanzas, a los refranes, y poco a poco fuimos llegando a la lectura, poco a poco, con mucho cariño, con mucho amor. Pero aquí lo importante es saber, ¿en casa lo seguimos fortaleciendo? ¿En casa dejamos ese espacio para leer abajo de un árbol un domingo? ¿Le damos prioridad a esta habilidad tan importante?
practicamos juegos de mesa, cantamos, decimos poemas. ¿De qué manera nosotros estamos trabajando y fortaleciendo la lectura de nuestros hijos y de nuestros estudiantes? Porque quiero decirles que una de las intenciones de la nueva escuela mexicana es involucrar en todas las actividades de todos los proyectos de cada trimestre del ciclo escolar a los padres de familia. Y qué bonito es que sus hijos digan, yo sí leí un libro con mi mamá, yo sí leí un libro con mi familia. Nosotros tenemos un libro que nos identifica como familia. A mi papá le gustaba tal tipo de lectura. Híjole, yo me acuerdo de este escritor porque a mi papá le gustaba leer. Qué bonito será cuando nosotros recobremos ese amor por la lectura, que a lo mejor de la generación de quienes somos ahorita los abuelos, queremos recuperar, porque ya con esta inmediatez de la tecnología hemos estado tratando de buscar la manera de rescatar estos momentos de encuentro, de esa sobremesa literaria en la casa. Leer y escribir no son habilidades técnicas, sino prácticas culturales profundas. Y vaya, vaya que lo son. Si las palabras convencen, los ejemplos arrastran. El leer en casa y propiciar la lectura con los demás implica la mejora de la salud mental, fortalece las funciones cognitivas, la memoria, la concentración, fomenta la empatía. La lectura es el vínculo familiar que puede conectarte con las emociones de tus hijos sin ni siquiera preguntarles cómo se siente. Te ayuda a fortalecer esa comunicación que a veces y sobre todo cuando los hijos entran en la adolescencia pensamos que está casi perdida. Y fomenta sobre todo algo muy importante, una memoria colectiva o familiar. Y sobre todo nos ayuda a establecer o a construir recuerdos familiares. Porque establecer recuerdos familiares es importante. El crear una identidad literaria familiar es importante. Les mencionaba hace un momento, leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no tolera imperativos. Decía Daniel Casani en el ensayo que elaboró a su hijo, que los jóvenes o los niños, él había hecho un estudio y los jóvenes y los adolescentes dejaban de leer porque llegaban a la escuela. Y en la escuela los maestros les decían, vas a leer de la página 24 a la 100 y vas a contestar estas 100 preguntas. Entonces ya no veían la lectura como un interés, sino como una imposición. Y algo muy importante en la lectura es que los ayudemos a que lean textos que sean de su interés. Precisamente esa es una labor del maestro, de la maestra mexicana, el que busque esos textos que sean del interés, ya sea por la edad, por el contexto, después de haber leído la lectura de la realidad de su escuela, de haberla realizado con sus compañeros y sus colegas de la escuela, el que puedan establecer este tipo de intereses de los estudiantes y que puedan invitarlos, proponerles lecturas de acuerdo a su edad y a sus intereses. Aquí tenemos cómo llegó la lectura antes de estar en un libro, a través de códices, de tejidos y del arte rupestre. Esta lectura representa tradiciones, representa valores, creencias, representa nuestra comunidad. Y no solamente eso, contextualiza y nos ayuda a considerar las normas y las prácticas de la comunalidad. Es una herramienta poderosa
para expresar y conservarle nuestra identidad cultural. ¿Y por qué no? La lectura y la escritura le da poder, maravilloso. le da poder y autoridad a una comunidad. Sí, no lo vamos a invitar. Perdón, tenemos un micrófono abierto. abierto por ahí, si fueran tan gentiles de cerrar el micro. Entonces tiene que estar él en un lado y yo en otro. O él con Zabaleta y yo Maestra en el radio. Covadonga, maestra Covadonga, tenemos micrófonos abiertos, si fueran tan gentil. Parece que ya, Rosy. Gracias. Bueno, continuamos. En cómo se representa la lectura y la escritura desde la perspectiva cultural, pues a través de códices, tejidos y arte rupestre. Y como les comentaba, ¿verdad? Este tipo de lectura nos ayuda todavía, porque nosotros todavía podemos tenemos la fortuna de que podemos realizar la lectura a través de estas manifestaciones artísticas y sobre todo a recuperar la cosmovisión y las tradiciones de nuestras comunidades, de nuestros pueblos originarios. Y sobre todo, pues reconocer que para algunas de nuestras comunidades en México, la lectura es sagrada. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué se dice que a través de la tradición oral nosotros podemos leer el mundo? Bueno, ¿quién olvida a las abuelitas, no? Las abuelitas no solamente nos enseñaron a leer el mundo con su ejemplo, también nos daban los remedios para cómo curarnos y nos contaban esas historias maravillosas que nos llevaban a imaginarnos cómo era esa vida antes de que llegáramos nosotros a la tierra y sobre todo, pues, esa paciencia que tienen pues, los más sabios de nuestras comunidades para compartir lo que para ellos es lo más sagrado y que a su vez a ellos les enseñaron sus padres, sus abuelos, y que es este patrimonio que estamos cuidando a través del tiempo y de la historia. Aquí radica mucho la importancia de la familia, porque muchas veces, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Es que ya está grande, ya no sabe. No, sí sabe. No, sí sabe. Y si nosotros nos ponemos a hablar y a platicar y a rescatar todos esos saberes ancestrales, nos podemos dar cuenta que cada una de esas personas son enciclopedias de las que todavía podemos darnos el lujo de tener acceso. Leer y escribir en la lengua propia es un acto de resistencia cultural. Mientras nosotros seamos capaces de escribir, nuestra lengua vivirá. Fíjense nada más la importancia. ¿Qué entendemos por patrimonio cultural o por qué la lengua puede ser un patrimonio cultural? La lengua, ya sea escrita o sea oral, nosotros lo hemos venido hablando a lo largo de esta sesión, implica los valores, implica las tradiciones, implica nuestra historia, implica saber a través de proverbios, a través de ejemplos, a través de fábulas, de cuentos, de mitos, de leyendas, a través de todas estas riquezas que tienen nuestros pueblos originarios. ¿Cuál era su forma de pensar? ¿Qué diferencia tiene con nuestra forma de pensar? ¿Qué era mejor de la forma de pensar de ellos y qué les estamos ofreciendo nosotros de acuerdo a nuestra cosmovisión en la actualidad? El patrimonio cultural y lo más importante es rescatar todo aquello que nos han dejado
a través de muchísimos años todos nuestros pueblos originarios, reconociendo que en México hay precisamente una variedad inmensa de pueblos originarios, de lenguas, que son 68 lenguas vivas con 364 variantes lingüísticas. Nada más, casi nada. Entonces, ¿será o no será un patrimonio cultural? Claro que lo es. Y un patrimonio grande, importante y que debemos de cuidar, porque tenemos lenguas que están a punto de desaparecer. Cada vez que una lengua muere, el mundo pierde una forma única de ver la vida. Anteriormente, muchas lenguas murieron porque nunca fueron escritas. Actualmente, podemos sentirnos orgullosos que inclusive ya en algunas plataformas ya hay traductores que consideran algunas de nuestras lenguas de nuestros pueblos originarios y que hay personas que ya se están ocupando por cada vez crear más y más espacios en donde se incorpore el bilingüismo de nuestros pueblos originarios, de nuestras lenguas, que las conozcamos y que aprendamos de ellos, que aprendamos todos de nuestras diversidades, que aprendamos de las otredades, que dejemos el yo y que pensemos en nosotros. Eso es muy, muy importante. La comunicación que nosotros podemos tener puede ser una comunicación oral y una comunicación escrita. A lo mejor alguna implica la inmediatez y otra implica tal vez, aunque ya ahorita la habilidad antes, la comunicación escrita implicaba pues a lo mejor un poco más de tiempo para comunicarnos. Pero ahorita ya es cuestión de segundos en lo que tarda de llegar un mensaje a tu WhatsApp o a tu Messenger o a cualquier plataforma en la que estés interactuando. La comunicación oral nos sirve para compartir historias, leyendas, mitos, de generación en generación, de tener esa interacción directa y una retroalimentación inmediata. Recordemos que cuando hablamos de la oralidad, pues nosotros no solamente nos basamos a las palabras ni a las letras, sino que también nosotros tenemos esa lectura de la persona conforme a sus gestos, al movimiento de su cuerpo, a su mirada, al tono de la voz que está utilizando. Y esta oralidad nos lleva a preservar una memoria colectiva y a tener una identidad cultural. En el caso de la comunicación escrita, nos ayuda a documentar, a difundir los conocimientos ancestrales, permite la preservación de nuestra historia y facilita la comunicación de nuestras comunidades con otras comunidades del mundo. No solamente aquí. Ya podemos trascender, porque ahorita esta globalización y esta comunicación en donde ahorita seguramente nos están acompañando no solamente colegas de toda la República Mexicana, probablemente por aquí también tengamos compañía de otros lugares del mundo y pues con esta maravilla de la tecnología, pues ya podemos compartir esa sabiduría de nuestros pueblos originarios y la riqueza cultural con la que contamos. Fomentar estos espacios es fundamental. Buscar espacios estratégicos, cambiar esos ambientes de la lectura, que no siempre lleguemos al salón y ¿en qué página nos quedamos? Abre tu libro en tal página, vas a encontrar esta lectura. No, ahora vamos a leer en la kermés, vamos a leer abajo de la sombra de un árbol, vamos a hacer un picnic de lectura, vamos a ir a leer a las comunidades con nuestros hermanos de las comunidades que tengamos más cercanas, a leer y a escucharlos a ellos que nos lean. Vamos a, por ejemplo, ahorita les mando un saludo a todos los compañeros que participan en la CONAFE y que hacen esas aportaciones tan maravillosas y que cuentan con muy pocos recursos, pero
tiene esos profesionistas tan capacitados y tan llenos de amor por la lectura y la escritura. Y por qué no buscar estrategias nuevas por ahí. En la parte inferior de la imagen se ve un maestro que está practicando una lectura de susurro con una maestra, y pues tal vez buscar ciertos objetos o situaciones que nos ayuden a que la lectura no sea lo mismo que de siempre, a buscar a intercambiar diferentes formas, estrategias, a tratar de involucrar cada vez más a todos esos personajes que nos encontremos en la vida, no solamente en la escuela. No, la lectura no permite tampoco, aparte de no permitir el imperativo, no permite que la encierren en las 4 paredes de un salón. La lectura es para compartirse en cualquier lugar del mundo. Por aquí está una lectura que la verdad, bueno, ya se las enseñó todas, iba a comenzar con ella el día de hoy, pero que se las dejo, inclusive si quieren que les comparta la presentación, con mucho gusto y cariño se las comparto. Pero dice, esta lectura me encanta, porque yo siempre se las leo, pero no se las enseño como lo estoy haciendo ahorita aquí en esta sesión. Empiezo y les digo a los niños, ¿me permiten leerles algo? Sí. Bueno, pongan mucha atención. Hacerlo de pie fortalece la columna. Boca abajo, estimula la circulación de la sangre. Boca arriba, resulta más placentero. Hacerlo solo puede ser satisfactorio, aunque algo egoísta. En grupo puede ser divertido. En el baño es bastante sugestivo. En el coche puede ser peligroso. Hacerlo con frecuencia desarrolla la imaginación. Entre dos, enriquece el conocimiento. De rodillas puede llegar a ser doloroso. En fin, sobre la mesa o el escritorio, sobre la cama o en la hamaca, desnudos o vestidos, sobre el césped o la alfombra, con música o en silencio, entre sábanas o en la terraza, hacerlo siempre es un deleite. No importa la edad, la raza, el credo, el sexo, ni la posición económica. Leer siempre es un placer. Así que ya lo sabes, promueve la lectura. Aquí les comparto algunas propuestas para fomentar la lectura y la escritura con la familia. Leer juntos en casa. En lengua originaria, si es posible, en tu lengua. Tenemos algunos paisanos que se encuentran en algunos lugares de cualquier otra parte del mundo, y pues ellos podrían comenzar para conservar su lengua en leer desde su lengua originaria para que sus hijos no pierdan esa parte de cultura que tienen a través de su sangre. Escribir cartas y cuentos familiares. Figúrense qué maravilla de escribir una carta. Vamos a intercambiar cartas. Vamos a elaborar un cuento entre todos. Vamos a elaborar el cuento acerca de esto que le pasó a alguno de nosotros. Vamos a grabar historias de los abuelos, aquellas que a veces decimos que nos repiten mucho y que cuando ya no los tenemos los quisiéramos escuchar. Hacer clubes de oralidad digital, crear un recetario familiar. Figúrense donde conserváramos las recetas de la tatarabuela, de la bisabuela, de la abuela, de la mamá. ¿Qué tal? Y con las nuevas recetas de los chicos de las nuevas generaciones. Qué riqueza tendríamos ahí. Elaborar juegos con palabras tradicionales, escribir la biografía de alguien, de algún integrante de la familia, hacer intercambios de biografías, que cada quien escriba la biografía de otro. ¿Qué tal? Crear un diario familiar, elaborar un álbum de recuerdos, crear un libro familiar. Aquí está el punto medular de esta sesión que tengo la dicha de compartir con ustedes esta noche. El tratar de rescatar la lectura
pero en esta ocasión no es desde la escuela ni como maestra. Tratar de rescatarla primero yo como individuo, después en mi casa con mi familia y después compartirla con el resto del mundo. Qué bonito, qué emocionante. Esto verdaderamente es rico. Hemos aprendido a leer música, a leer números, a identificar y a descifrar todo lo que parece indescifrable, a tratar de fortalecer todo esto que nos ayuda a fortalecer nuestro hemisferio izquierdo del cerebro para tratar de reducir en nuestra edad adulta problemas de demencia senil o de Alzheimer. Todo este tipo de elementos, de este grupo de actividades que vemos en la pantalla, además de la lectura y la escritura, nos ayudan a fortalecer nuestra capacidad de pensar y a tratar de reducir todo aquello que podría implicar serios problemas y que en algún momento nos podrían llevar a olvidarnos hasta de saber cómo nos llamamos. No quisiera despedirme porque la verdad me siento muy contenta y pues sobre todo muy orgullosa de ser parte de esta maravillosa red doctoral para la educación mexicana. Es un compromiso de todas y de todos los que participamos en ella, poder participar desde nuestro campo para poder contribuir a todas las maestras y maestros de México y de otras partes del mundo con nuestra visión, con nuestros aportes que por muy humildes que sean, probablemente para ustedes podrían representar algo que les pudiera llevar a mejorar o a transformar la vida de ustedes o de sus estudiantes. Leer y escribir en familia no solamente fortalece los lazos del presente, deje en la memoria que sostendrá nuestra identidad en el futuro, que nunca falten las palabras que nos unan y las historias que nos recuerden quiénes somos. Acuérdense que es de bien nacido ser agradecidos. Pues, por mi parte, es todo. Quedo en espera de las dudas, de las inquietudes y en la mejor disposición de atender. Muchas Gracias, gracias, doctor. querida doctora. Excelente tema, la forma en la que nos has compartido estas reflexiones. Si me permites, bueno, hay muchas cosas que de las que tú señalaste que hacen eco, han hecho eco en mí, seguramente hacen eco en muchos de nuestros oyentes, de las personas que están participando en este webinar. La primera de ellas que señalas, que tiene que ver con esta apropiación del lenguaje que tenemos, si bien señalada por Pablo Freire, a través de esta lectura del mundo, de esta frase que él plantea en uno de sus textos, de la importancia de leer el proceso de liberación. Yo quisiera, si me lo permites, retomar un poco las palabras de él porque me parecen muy esquemáticas y muy significativas en torno a esta afirmación que nos das. Aquí la tengo. Dice él, por supuesto, la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Lenguaje y realidad en ese ámbito se vinculan dinámicamente, porque implican la percepción de las relaciones entre el texto y el contexto, entre lo que somos y lo que estamos percibiendo. Dice que al ir escribiendo ese texto, iba tomando distancia de los diferentes momentos en que el acto de leer se fue dando en su experiencia existencial. Primero dice la lectura del mundo, del pequeño mundo que me movía desde la lectura de la palabra, que no siempre a lo largo de mi escolarización fue la lectura de la palabra mundo.
Estamos hablando, por supuesto, de la enajenación en la que nos tenían la educación bancaria, ¿no? Y en este manejo que hace de los textos y los contextos, claramente señala esta otra implicación que tengo en relación con lo que dice Humberto Maturana. Humberto Maturana nos señala que el lenguaje no está ubicado en el cerebro, a pesar de que es un fenómeno cognitivo, por supuesto, sino que no tiene lugar en la cabeza, sino que es un conjunto de reglas que tiene lugar en el espacio de las relaciones humanas. Y a ese espacio él le llama lenguajear. Esto que tú nos invitas a practicar de manera cotidiana, de diferentes maneras, en diferentes contextos y con diferentes propósitos en cada uno de ellos. Este lenguajear que nos identifica como seres humanos, que nos identifica como parte de un grupo social, que nos identifica como parte de una comunidad y que nos da identidad, que nos va formando a lo largo de nuestra vida. Me parece que son aportaciones de este objeto cultural que es el lenguaje, del que tenemos gran necesidad de compartir, como bien señalaste, en estas tres ejemplos que pusiste, ¿no? De las pinturas rupestres, de los textiles y de los códices. Es una muestra palpable de la gran necesidad que tenemos como seres humanos de compartir lo que pensamos, lo que sentimos y de recibir de las otras personas aquello que sienten y que aprenden y que van desarrollando a lo largo de su vida. Dice Galeano que la ciencia dice que estamos hechos de átomos, pero en realidad estamos hechos de historias. Y es justamente la oralidad a la que tú haces alusión, esa transmisión de los mitos, de las historias, de las vivencias de nuestros antepasados que se van transmitiendo de boca a boca, la que nos da identidad cultural, la que nos permite ser, la que nos permite compartir esa comunidad o comunalidad, como bien atinadamente señalas, en el que podemos nosotros ir creciendo como individuos e ir compartiendo todas estas vivencias. Pues en los comentarios, mi querida doctora, tienes varios admiradores, por cierto, que quisieran saber tu trayectoria. Quisiera centrarme un poco más en los comentarios y en las preguntas, aunque ciertamente me parece que ya algunas las contestaste, porque te pide, por ejemplo, Cindy, ¿cómo pueden crear en un ambiente lector acogedor y estimulante en el aula o en casa? También te preguntan cómo apoyar a los papás para fortalecer estos entornos lectores. Otra pregunta es, ¿qué estrategias se pueden aplicar para involucrar a los padres? Es muy similar a la anterior. La maestra María Teresa Luna te hace el comentario de que ha tenido oportunidad de participar en algunas actividades organizadas con padres de familia y que lo considera un espacio mágico. ¿Por qué se fomenta la participación hasta de aquellos niños en los que no es común la participación? Ese es el tenor de las preguntas, mi querida doctora. No sé si quisieras tú abonar un poco más en estrategias, abonar en posibilidades. Bueno, sí me gustaría, doctora, porque, por ejemplo, ahorita que pues hay tantas estrategias que podríamos compartir. Sobre todo, quiero recomendarles a los papás y a los maestros que en el momento que quieran que los chicos, que los jóvenes o sus hijos tomen amor por la lectura, pasión por la lectura, piensen en los 5 sentidos: el olfato, el gusto, que piensen en relacionarlo con algo placentero para que ellos psicológicamente también lo empiecen a relacionar con estos entornos y estos ambientes. Y sobre todo, pues, lógicamente que los mantengan en espacios iluminados y que, pues, que no haya problemas, sobre todo ni con el sol ni con el clima, que sean lugares en donde ellos se sientan cómodos para leer. Por ejemplo, la lectura que ahorita les mencionaba en una de las imágenes, la lectura de susurro, está recomendada, pero precisamente para los niños que presenten alguna situación relacionada con el autismo. Pero, por ejemplo, yo me he fijado que con los jóvenes, cuando trabajamos la lectura de susurro y cuando son grupos que son muy ruidosos, nos ayuda precisamente a bajar el nivel del ruido y a tratarnos de moderar. Fíjate cómo en este sentido la lectura puede abonar.
Sin embargo, tenemos otras estrategias. Hay muchas estrategias para la lectura. Podemos hacer cadenas de palabras, podemos rescatar el adivina quién con los personajes de las lecturas que acabamos de leer. Lo podemos relacionar con tantas cuestiones porque hoy en día tenemos pues muchísima creatividad porque ya tenemos demasiados espacios para interactuar con los jóvenes y con las jovencitas de todo el mundo y de nuestros hogares. Sin embargo, por ejemplo, la lectura pues es un proceso y todos tenemos, así como en la vida, ¿verdad? Algunas personas pues tal vez llegamos adultos y nunca maduramos y pues lo mismo pasa con la lectura. Si nosotros no la trabajamos, tal vez nos vamos a ir y nunca la vamos a madurar. Es un proceso y tenemos que trabajarlo y tenemos que no decir y pensar que ya lo sé todo, porque siempre va a haber áreas de oportunidad, tanto con la lectura como la escritura. Entonces, lo más importante, como yo les decía desde el principio, es saber escuchar, porque tal vez hablar es más fácil que escuchar. Gracias, gracias, maestra. Hay una pregunta que me resulta muy interesante que hace por aquí una de las participantes, déjame ver si la rescato. Dice, la población lectora en México ha disminuido un 14% en la última década, pues pasó del 84 al 69. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Crees que hay algo que podamos hacer para revertir estos procesos? Pues yo creo que la nueva familia de libros de texto ofrece mucho para que los estudiantes puedan leer, porque independientemente de su libro de lenguajes, también tienen su libro de múltiples lenguajes. Y pues también hemos sabido de de algunas otras literaturas que nos han llegado a los maestros precisamente para fortalecer la lectura, ya que precisamente, como les mencioné de las diapositivas, la apropiación de las culturas a través de la escritura y la lectura pues es un eje articulador. Y no solamente articula los contenidos y los PDAs, articula nuestra vida misma. Y recordemos que estos ejes articuladores pues tienen que ver precisamente con las garantías que nos ofrece el artículo 3º de la Constitución mexicana. Entonces, esta cuestión de la lectura, los chicos sí leen, pero leen en espacios informales. Nuestra misión como maestras, como maestros, es encauzar en dónde y qué es lo que ellos deben de leer, pero no desde una postura o de una situación impositiva, sino desde el amor, desde la necesidad. Tú puedes, yo una estrategia que uso mucho con mis estudiantes y que me funciona, pero maravillosamente, es que les estoy leyendo apasionadamente algo y luego cierro el libro y les digo, ya me acordé que tengo que ver otra cosa. Y se quedan picados y me dicen, maestra, ¿y el libro? ¿Y cuándo no lo va a terminar de leer? Ay, es que necesito que se porten bien para seguir. Entonces, de esa manera, tú los vas involucrando y tienes que buscar esos espacios, esos momentos, y de repente ya ellos solos te piden leer. Y lo bonito es cuando ves a esa niña, a ese niño que agarra el libro para tratar, hasta sientes tú que te está remedando, pero lejos de molestar, creo que ya es un homenaje a que te están poniendo atención. Están haciendo. Exacto, ya lo están haciendo, porque nosotros somos modelos, tanto los padres como los maestros somos modelos de las nuevas generaciones. Déjame meter un punto polémico. Me gustaría conocer tu opinión ahora que citaste pues el trabajo de Ana Teberoski y Emilia Ferreiro. Emilia Ferreiro sostenía que un maestro que no lee no puede enseñar a leer. ¿Qué opinión te merece ese comentario? Pues la verdad a mí yo coincido totalmente con esa postura de Emilia Ferreiro y como decían, ¿verdad? Una persona que lee se nota en la lengua. Igual que una persona que ha besado mucho. Por ahí decía otro personaje, otro autor. Pero es real, o sea, nosotros como maestros, y como te digo, no solamente de español, o sea, no puedes comprender como un profesionista de cualquier disciplina, de cualquier carrera,
no lea si tuvo que presentar una tesis, si tuvo que presentar un documento profesional. Entonces, esto pues nos ayuda a pensar en que debemos de buscar mejorar nuestra relación con la lectura y con la escritura. Justamente, doctora, señalas pues dentro de la revolución paradigmática que representa la nueva escuela mexicana. Creo que este es uno de los contextos más importantes que nos plantea el hecho de que no es una asignatura, no son procesos técnicos que se revisan de la A a la Z y que tienes que escribir y que tienes que memorizar, sino que son procesos culturales, son objetos culturales que están inmersos en la totalidad de la vida, que están inmersos en todas las asignaturas, que están inmersos en todas las actividades. Dice Daniel Casani, es la literacidad en la que estamos viviendo, estamos leyendo todo, estamos comprendiendo todo, dándole significado, dándole sentido a todo lo que hacemos en la vida. Dijiste muy bien, desde las expresiones orales, ¿no? Desde los carteles del cine, desde los letreros de los autobuses, estamos siempre leyendo, pero este significado que estamos nosotros dando, ¿hacia dónde nos está conduciendo? Es decir, nosotros tenemos que plantearnos como docentes que todo este sentido tiene que estar atravesado en todas las asignaturas, no es una asignatura. No es que tengan que aprender a leer o alfabetizarse de una forma abstracta, neutra, sino que se tiene uno que alfabetizar en todas las asignaturas. Tiene que leer en historia y tiene que leer las actividades de matemáticas y tiene que leer las actividades de biología. Y esa es parte de la propuesta importante que está haciendo la nueva escuela mexicana. ¿Qué te parece esta apreciación? Bueno, definitivamente, si te das cuenta, todo lo que hemos estado hablando es con relación al desarrollo y a la madurez de los estudiantes. Y no solamente de los estudiantes, porque inclusive puede haber personas, nosotros tenemos, bueno, yo a veces he colaborado con algunos grupos de pueblos originarios de acá de mi entidad de Chihuahua, en donde vamos y compartimos lectura. Entonces, es muy importante que no importa la edad que empieces a leer, lo importante es que empieces a hacerlo, nada más. No importa la edad que empieces a practicar un deporte, lo importante es que empieces a hacerlo. Esa es la realidad. Entonces, porque ahorita precisamente veía yo en el WhatsApp, en que hace una pregunta Ricardo, no recuerdo el apellido, déjame ver, Ricardo Ramírez Franco. Y dice que qué pienso acerca del sonido lingüístico como medio del entendimiento en las primeras etapas de las humanidades. Bueno, pues en las primeras etapas es pues la forma de comunicación que tienen los bebés con su entorno, ¿verdad? Radica, pues, antes que nada, es el principio del desarrollo auditivo de un ser. Es precisamente, a lo mejor comienza por imitación, pero y de la imitación va al balbuceo y del balbuceo viene ya en la formación de los fonemas. Sin embargo, pues debemos de saber que ese sonido lingüístico en las primeras etapas es la forma en la que los bebés comienzan a desarrollar sus habilidades lingüísticas y que saben que ya se están comunicando con otros seres en esta dimensión, en este planeta, en sus entornos. Entonces, para mí es primordial. Es primordial. No podemos decir, también pues hay diferentes métodos para empezar a escribir y a leer. Y pues depende de las necesidades de cada quien, qué método será el que sea más prudente realizar. Claro. Hay varios comentarios, si me permiten, les voy a ir dando lectura. Adelante. Sandra Holguín te extiende una felicitación por tu destacada participación y por tu trayectoria académica. Te dice que te admira mucho y que cada día aprende algo nuevo de ti. Sara Estela Rivera hace un comentario en relación con el trabajo en bachillerato. Dice que se lee un libro de interés durante un semestre, se hace una pequeña disertación y se invita a los padres de familia al final, donde ellos venden su libro, en el sentido de que se involucran los padres. Es una actividad, es una propuesta que está haciendo en relación a cómo poder fomentar estas actividades, ¿no? Decía Jorge Luis Borges que la lectura es como
un espacio de felicidad, ¿no? Claro. Y que ser feliz no se puede obligar a nadie. Tenemos que ser felices por gusto y entonces encontrarle este gusto a la lectura es algo que tiene que nacer. Pero la tarea de los maestros me parece que está mucho en el tenor de generar los ambientes en los que esto pueda suceder. Doctora, Sí, doctora, ahorita que mencionabas precisamente, no sé quién mencionó lo del autor, la estrategia que está utilizando. Precisamente ahorita estamos leyendo en mis grupos, yo tengo 5 grupos de secundaria, y estamos leyendo un libro de un autor regional que se llama Víctor Hugo Rascón Banda. Y con todos los grupos estoy leyendo un libro de él. Y ahora que terminemos de leer, pues nos va a hacer favor de acompañarnos. El maestro ya no vive. Sin embargo, es uno de los dramaturgos y novelistas más importantes en mi región. Y van y nos acompañan ahí su sobrina, que le mando un saludo, por aquí nos ha de estar viendo, la licenciada Lorena Serrano Rascón, y su hermano, Rey Rascón. Entonces los chicos empiezan a preguntarles, o sea, porque como es un libro pues casi autobiográfico, entonces empiezan a preguntarle situaciones y todo, de que si era cierto, y el señor hasta les lleva monedas de cuando ellos eran chiquitos y todo eso, y pues es una manera de conectar a los chicos y sobre todo con autores que sepan que sí existieron, que a lo mejor él ya no está, pero están sus descendientes y que pueden contarles de él pues que es algo real y que, como les dice la licenciada Rascón, cuando va y cierra el proyecto que ahorita inicié con ellos para el Día de Muertos, va y cierra y les dice a los niños, si Víctor Hugo tuvo que salir de la sierra y agarrar una avioneta para viajar a Chihuahua y entrar a la escuela para maestros, ustedes que están aquí en la 3023 no serán capaces de lo que hizo Víctor Hugo y más. Entonces, eso es precisamente la manera en que desde la nueva escuela mexicana estamos tratando de que los chicos adquieran una nueva perspectiva de la lectura en las escuelas. Qué maravilloso, qué bonita reflexión, porque efectivamente lo que haces es involucrarlos en un sentido vivo, en lo que representa, en lo que significa el trabajo de un escritor y verse reflejados en esa posibilidad es algo maravilloso. Tenemos por aquí otros 2 comentarios. Sara Estela te dice, felicidades doctora por tu interesante conferencia, la lectura es base del conocimiento, es maravilloso leer y si podemos ser el ejemplo en mi caso, para los jóvenes, el Día del Estudiante rifo libros para los jóvenes y la ANEM promueve este tipo de lectura. Y alguien que tiene como nombre Recursos Docentes dice, ¿recuerdan las lecturas corales? Yo sí las recuerdo, qué maravilla. Pero pone qué tal retomarlas, qué tal trabajar. No, sí las tenemos, Anita, sí las tenemos. Y hacemos lectura robada y hacemos lectura en 3 tiempos. Una de mis favoritas, en realidad, es la lectura en 3 tiempos. Y también se puede hacer en la casa. Pero en la escuela es más fácil porque, bueno, algunos contamos con algún equipo de USAER, Udemy, en otros lugares, ¿verdad? Pero nosotros tenemos ese equipo que nos fortalece a los maestros y que nos dicen, bueno, pues después de realizar el test del BAC, nosotros sabemos quiénes son de nuestros estudiantes, quiénes son auditivos, quiénes son kinestésicos. Y entonces yo les cuento un cuento, pero yo lo dramatizo, el cuento. Entonces los auditivos tienen que escribir el cuento de nuevo y lo van a convertir a obra de teatro. Y luego los kinestésicos hacen los trajes y hacen los movimientos y actúan como los personajes. Y los chicos que son visuales hacen los carteles y promocionan la obra de teatro. Y los que hicieron el texto narrativo, los auditivos, son los que le dan voz a los personajes. Entonces haces una obra maravillosa y haces un mundo de talentos y te quedas satisfecha y te quedas viendo que nadie se queda afuera. Porque trabajan con entusiasmo, se involucran, claro. Sí, los llenas de amor y ellos te llenan a ti también. Te rebasan siempre. Siempre te dan más de lo que pides, siempre. Siempre. Tengo esa experiencia de 40 años, siempre. O sea, siempre dieron mucho más de lo que se esperaba. Tenemos felicitaciones
de la maestra María Teresa Luna. Felicidades, querida Rosa Erlinda. Y bueno, no sé si quieras hacer un mensaje de cierre, si hubiera alguna otra participación. Tal vez me gustaría que pudieras comentar la posibilidad de que todas estas estrategias como las que tú estás comentando y como las que seguramente tienen muchos maestros en su propia vivencia, pudieran ser compartidas a través de redes como la nuestra, a través de trabajo académico en sus propias instituciones, en sus propios círculos de la escuela, como que rompiéramos un poquito nuestra burbuja y compartiéramos lo que nos ha funcionado y lo que no nos ha funcionado también, porque también de eso se aprende y a lo mejor no funciona en un contexto, pero en otro sí. Como que este intercambio que pudiera darse entre colegas sería muy enriquecedor para que todos tuviéramos muchas más herramientas de trabajo y pudiéramos favorecer de una mejor manera a los muchachos. ¿Qué te parecería esta idea? Sensacional, Anita, sobre todo contemplando que ahora tenemos este nuevo reto que en las escuelas nos están invitando a compartir esto, precisamente esto que nos Comunidad de están aprendizaje. mencionando, bueno, comunidades de aprendizaje y en el caso de los CETE, pues comunidades profesionales de aprendizaje. Y pues sobre todo aprender a través de nosotros con las narrativas, con la elaboración de las narrativas. Es la oportunidad que tenemos de compartir estas experiencias, como tú bien mencionas, las que son exitosas y las que pueden ser todavía o representar algún desafío. ¿Por qué no? Claro, claro, siempre se aprende de eso. Me gustaría que pudiera cerrar con un mensaje final. Tienes por aquí varios padres de familia que Está levantaron por la aquí, mano. doctora, por aquí está la maestra Cintia Montero con la manita levantada. Ah, cierto, cierto. Mil disculpas, maestra Cintia. Por favor, adelante. Hola, buenas noches. Rosy, muy interesante tu plática y la verdad, igual que la doctora Anita, mi cabeza empezó a volar con tantas cosas y tantos proyectos. Eh, me gustó mucho cómo relacionaste toda esta cuestión de, pues yo lo llamo como la memoria colectiva, ¿no? O sea, reconstruir esa memoria colectiva y pues manteniendo las costumbres, las tradiciones, todo lo que tú señalaste. Pero bien, mi pregunta iba en torno a... Se me fue el audio, no sé si es mi máquina. Parece que se pasmó. Cintia, Sí, perdón, se quedó hermosa, se congelada. pasmó tu video. Ujú. Continúa, Si Anita. pudiéramos retomarlo, hermosa, Cintia. Sí, no, se quedó Porque congelada. alcanzó a Es hacer que la como que va en el carro. Se Sí, quedó congelada. sí, bueno, vamos a ver si ahorita lo Ujú. retoma. ¿Algún mensaje de cierre, mi hermosa? Que pudieras, Pues, más que estaba que nada, tienes por aquí varios padres de familia que levantaron la mano y dijeron, aquí estamos, maestra, nos invitó y aquí estamos. yo tengo a muchos papás que la verdad que nos siguen a la red doctoral y que están ellos enamorados del trabajo que hacen, no solamente yo como maestra de sus estudiantes, de sus hijos, sino de todos mis compañeros que comparten aquí con nosotros cada miércoles. Yo como mensaje final me retiro agradeciendo a mi maestro tan querido, al maestro Manuel Quiles Cruz, a mi doctora Covadonga. No quiero omitir a nadie, porque sé que por aquí anda mi doctora Nadia, el doctor Rogelio, el doctor Armando, Laura Citlali, mi compañera de grupo, la doctora Mariloli, Tere Luna por aquí. Es que no los veo a todos ahorita en pantalla, pero en realidad, pues todos ellos grandes profesionistas y profesionales de la educación. Y bueno, lo más importante y con lo que yo me quiero despedir en esta sesión es con que espero que pues que mi humilde aportación haya sido en beneficio, aunque sea un poquito, de cualquiera de las personas que nos estuvieron escuchando, que nos regalaron este momento y sobre todo pues que nos ayude o que nos invite a pensar, como nos decía ahorita Cintia, en algunas situaciones diferentes, pero pues ya desde el momento que te invitó a pensar en algo, pues creo que ya algo ha de haber salido bien esta sesión. Muchísimas gracias a todas, a todos. Saludos, papás.
Un abrazo fuerte y gracias por acompañarme hasta acá por en el Facebook o donde me estén escuchando, compañeros maestros de la red doctoral, mis doctores todos y muy admirados sean. Muchísimas gracias y pues es tanto, doctora Anita. Gracias por esa excelente moderación que yo creo que no había podido tener mejor compañía este día. Gracias, hermosa. No veo las manitas, Laura, perdóname, hermosa. Ya vi tu manita levantada, mil disculpas. Adelante, por favor. Laura Citlali. Pues muchísimas gracias, Rosy. Es un gusto compartir esta plática contigo. Realmente es una transformación la que nos lleva esta charla. Realmente me doy cuenta que tú haces que se deleite uno al escuchar cada una de estas anécdotas, de estas estrategias. Realmente te admiro. Felicidades. Voy aprendiendo día a día. Red Doctoral me ha dado muchísimas cosas positivas, vamos creciendo y vamos experimentando nuevas cosas. Felicidades, me da mucho gusto que estas charlas se realicen y vamos a estar aquí apoyando y realmente es un placer compartir esas experiencias y vamos aprendiendo nuevamente. Gracias. Linda noche a todos. Gracias, Laura Citlali. Dice nuestro querido Pablo Freire, todos aprendemos de todos. Y bueno, siempre está presente, siempre, siempre está presente. ¿Ya no se pudo restablecer la comunicación con Cinti? No, ¿verdad? Creo que ya se salió, doctora. No, aquí estoy, pero como está lloviendo fuerte, no sé si... Pero puedes hacerla sin el video, hermosa, tu pregunta. Sí. Ujú. Bien, lo que quería preguntarte, si en algún momento tú has analizado estas campañas. Se volvió a perder. Se Aciertos está que tiene. pasmando. Se pierde, Bueno, hermosa, no se escuchó tu pregunta. ya lo quité. No, la voy a plantear ahora. ¿La puedes escribir? Adelante, Anita, ahorita que la escribas, si la Sí, puede sí. escribir la Pues ya maestra nada más Cinti. me estoy dando cuenta en el Face, Rosy, que tienes no solo papás, sino también alumnos. Qué lindos que dicen, aquí estamos, somos parte de sus alumnos de la secundaria 3023, genial, maravilloso poder saber que están aquí los chicos, que están viendo cómo sus maestros se preparan y cómo sus maestros dialogan y cómo participan para ofrecerles una mejor educación. Bienvenidos y felicidades, ojalá sigan participando también ellos para que alguna vez se conviertan en maestros y sean muy, muy buenos maestros como tú. Pues yo cedería el uso de la palabra a la doctora Kobe para dar cierre a esta maravillosa sesión. Gracias, Rosy. Yo me voy encantadísima de escucharte. Es maravilloso, ya te conozco y sé de tu trabajo y sé de la calidad de lo que nos estás compartiendo. Muchísimas gracias, maestra Kobe. Gracias, Anita, muy amable. Gracias, maestra. Muchísimas Usted también, por gracias. favor. Perdón, Anita, una disculpa que te interrumpí. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a la doctora Anita Pérez por esta conducción tan maravillosa. Gracias a la maestra Roserlinda de la Cruz. Sí, aplausos virtuales, claro que sí, por supuesto. Y bueno, desearles una muy buena jornada, agradecerles a ambas esta gran charla, esta manera de mostrarnos el trabajo que realiza la maestra Roserlinda, que aquí estuvieron sus alumnos, sus papás, y bueno, todo el mundo siguiéndola, y eso es maravilloso. Muchísimas gracias, Rosy. Muchísimas gracias, Anita. Y bueno, que seas inmensamente feliz, que es lo que deseamos. Los esperamos la próxima semana con una nueva temática sobre educación desde aquí de la Red Doctoral para la Educación Mexicana en su cuarto ciclo de conferencias. Y por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Red Doctoral para la Educación Mexicana, maestro Manuel Quiles Cruz, Roserlinda de la Cruz Barrón, Anita Pérez y todos los que estamos aquí, Osvaldo, Armando, María Loli, Nadia, Laura Citlali, todos los que estamos aquí, les deseamos muy, muy buenas noches. Sean muy felices. Hasta la próxima. Muchas gracias.